Gloria al nombre poderoso del Señor. Te saludo una vez más el apóstol Arcuri del Ministerio Fuego de Dios a las Naciones. Amén. Hoy quiero enseñarte un poco acerca de la madurez espiritual. Cómo ser maduro, cómo poder crecer en el espíritu y cómo poder avanzar. Dice, porque lo insensato de Dios es lo más sabio de los hombres, lo débil de Dios es lo más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estamos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿En quién debemos gloriarnos? En el Señor. La palabra del Señor dice así: cuando ya eras niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué somos hoy? ¿Somos niños? No. Hoy somos hombres. Y debemos dejar todas las cosas que son como niños. Y dice la palabra: hermano, no seas niño en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. Quiere decir que tenemos que ser personas maduras. El alimento sólido no es para los niños, es para los que han alcanzado madurez espiritual. Leía la palabra y dice: a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y dice: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados de cualquier doctrina, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las arras del error. Y dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecimiento. Cuando era niño, pensaba como niño. Ahora, para recibir un crecimiento, la palabra dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a lo deseo engañoso, y renovado en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en santidad y en la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, habla verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Debemos ir, ¿qué? Creciendo, desechando la fábula, las herejías, todo lo que no te permite crecer. Por eso, ser maduro espiritual. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando ya fui hombre,
Cuando ya fui hombre, dice la Biblia, dejé lo que era de niño. A ver, cuando uno nace, es un bebé, le dan la leche, va creciendo, aprende a caminar, es un niño. Así somos nosotros. Apenas nos convertimos, tenemos necesidad de que otro nos predique, tenemos necesidad de ir aprendiendo, de ir creciendo, porque somos niños espirituales. Pero una vez que somos emancipados, como digo, ¿no? Tenemos madrastra, padrastro, dice, no, vamos creciendo. Pero una vez que crecemos, ya no tenemos necesidad de que alguien nos enseñe, sino que ya comemos alimentos sólidos, somos maduros espiritualmente. Por eso dice, hermano, no seas niño en el modo de pensar, sino seas niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu, maduro en el modo de pensar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuánto entiende? Tenemos la verdad más profunda de la palabra. Y dice la palabra, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. ¿De qué? Del alimento sólido. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también vosotros, cuando eras niños, estabas en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora, ¿cómo estaban? Bajo los rudimentos, bajo las cosas del mundo. Esclavitud espiritual. Somos libertos en Cristo Jesús. No soy esclavo, sino soy libre. No soy esclavo del pecado, soy libre, soy maduro. Crecí, crecimiento espiritual. Dice, no obstante perseguirá el justo, no obstante perseguirá el justo su camino, y el limpio de mano aumentará su fuerza. Que habla de un progreso espiritual. Le voy a hablar del crecimiento para que usted entienda. Y dice, y el niño Samuel iba creciendo y era seto delante de Dios y delante de los hombres. Un joven Samuel que iba creciendo y era seto delante de Dios y delante de los hombres. Estaba teniendo un progreso, un crecimiento espiritual. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día que se manifestó Israel. Juan el Bautista era niño, crecía, un día estaba gritando, arrepiéntanse, raza de víbora, y bautícense para que sean borrados sus pecados. Herodes, y gritaba y se manifestaba. Ya no era un niño, ahora era un hombre que estaba cumpliendo y había recibido de parte de Dios el bautismo. ¿Cuánto entiende? Nada podemos recibir si Dios nos da arriba. Dios le va a dar las cosas arriba a los que tengan crecimiento y madurez espiritual. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios. Era sobre él. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesucristo de Nazaret nació en el pesebre, un bebé, lo tuvieron que alimentar. A los 12 se les escapó al padre, la madre, estaba en el templo, predicaba, hablaba, ya estaba creciendo y allí en estatura, iba creciendo en sabiduría, en conocimiento, hasta que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, recibe el bautismo del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser probado. El niño ya había crecido, era un hombre.
Resistió a Satanás. Vas a resistir a Satanás cuando estés crecido y fundamentado, crecido, bien parado, edificado en la roca, bien maduro en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que ya la insatisfacción del pecado, no te importa el pecado. Sos insatisfecho. Lo que antes te podía ya no te puede, lo que antes te gustaba te desagrada. Maduros en el espíritu. Crecemos. Crecemos. Y somos maduros en el Espíritu Santo. Crecemos en conocimiento. Crecemos en entendimiento. Crecemos en discernimiento. Crecemos en sabiduría, en espíritu de ciencia, en estabilidad, en dominio propio. Crecemos en la paciencia, en la fe. Crecemos en el amor, en la piedad, en la misericordia. Vamos creciendo hasta llegar a la medida del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. ¿Cuánto entiende lo que le enseño? Y leía la palabra, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Siempre están creciendo, nunca llegan al crecimiento. Siempre tienen necesidad de la palabra, que otro le predique, que otro le por eso. ¿Cuánto entiende? Cuando Jesús era niño, él fue creciendo, llegó al punto que estaba con los apóstoles y le dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores, lo van a matar. Voy a morir, me van a crucificar, pero al tercer día resucitaré. ¿Qué? Sí, ya sabía todo lo que le iba a pasar. No era un niño. Ya había crecido. 3 veces fue a orar: pasa de mí esta copa, Padre. Y la tercera: pasa de mí. No había respuesta. Desciende un ángel, hágase tu voluntad. Viene Pedro y le dice: Señor, de ninguna manera te acontezca esto. Jesús lo mira y dice: apartate de mí, Satanás. Porque poner a mirar las cosas de los hombres y no las cosas de arriba. Correte, diablo. Y siguió avanzando. ¿Cuánto entiende? Jesús ya no era un niño. Jesús sabía lo que había venido. Sabía que tenía que morir. Sabía que era el propósito de Dios en él. ¿Cuánto entiende? Nosotros sabemos el propósito que tenemos con Dios. No hace falta que nadie me diga que tengo que ir a predicar acá, allá. Yo sé lo que tengo que hacer. Soy maduro, crecido, cimentado en el Señor. Por eso dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nosotros no tenemos una mente reprobada, tenemos la mente de Cristo, una mente madura, una mente crecida. ¿Entiende eso? Por eso dice: porque cuanto los designios de la carne son en amistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ellos pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Nadie os prive de vuestro premio, afectuando humildad y culto a los ángeles, entremeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hay ángeles acá, veo un montón de ángeles acá, y no hay nada. Les voy a enseñar. Cuando Cornelio se le aparece un ángel, Cornelio no ve al ángel. Los ángeles se ven. Ahí estaba el ángel. Cornelio, Cornelio, tu limosna, tus ofrendas han subido delante de mí. Tuvo una visión de ángel. Jacob peleó con un ángel. Cuando resucita Jesús, se le aparecen 2 ángeles. ¿Por qué buscar entre los muertos al que está vivo? ¿Cuánto entiende? Cuando Jesús se va, se aparece el ángel. Este mismo Cristo que ven que se va, ya lo van a volver. A Abraham se le aparece el ángel. ¿Cuánto entiende? Los ángeles se llegaron y engendraron a mujeres. Tienen cuerpo los ángeles. Cuando Jesús se transfiguró, le dijo: tóquenme para que vean que tengo carne y hueso, la carne y el hueso. Un fantasma, no, tóquenme, tienen un pescado. ¿Cuánto entiende? Dice: todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
Ahora, el crecimiento, el progreso espiritual lo vas a tener cuando alcance la madurez espiritual. Ser maduros, ¿en qué, apóstol? En el espíritu, mi hijo. Tienen que aprender a madurar en el espíritu. El niño crecía y se fortalecía. Hallaba gracia delante de Dios y delante de los hombres. No podés tomar toda la vida leche. Muchos tienen que ser maestros, pero siguen siendo ¿qué? Están sentados. ¿Por qué? Porque no tienen crecimiento espiritual. El fin de todo el discurso, oído siete, teme a Dios, guarda su mandamiento, porque esto es todo el hombre. A Jehová de los ejércitos, a él santifica, sea vuestro temor y sea vuestro miedo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga a cada uno según la obra de cada uno, que cada uno condució en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Honra todo, ama a los hermanos, teme a Dios. O sea, Dios quiere que lleguen a la medida del varón perfecto, el amor. Que se amen, que se quieran, que se respeten. Pero tienen que entender esto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Madurez espiritual, crecimiento espiritual, progreso espiritual. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que llegamos a la medida del varón perfecto. Conocemos el propósito, sabemos cuál es nuestro trabajo, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Sabemos todo claramente lo que tenemos que hacer, porque hemos llegado a la plenitud del varón perfecto. ¿Qué es eso? Que sabemos que no tenemos que pecar, sabemos que nos tenemos que santificar, sabemos que tenemos que andar en la verdad, sabemos que no nos tenemos que dejar mover de cualquier doctrina, de cualquier fábula, herejía. Conocemos que tenemos que predicar la palabra de verdad, que tenemos que tener temor de Dios, sabemos que tenemos que pasar por alto la ofensa, sabemos que oramos por los enemigos, sabemos que si prevalecemos Jesús y en su palabra, cualquier cosa que pidamos nos será hecho. Sabemos que el alimento sólido, las verdades más profundas de la palabra son para nosotros, porque hemos alcanzado la madurez espiritual, porque no somos niños, sino que somos hombres edificados, cimentados, sin temor a morir por Jesucristo de Nazaret. Sabemos que tenemos que predicar el evangelio y la doctrina de Cristo tal como Él nos enseñó. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacemos eso? Porque somos hombres crecidos, maduros. Maduros espiritualmente. Cuando son inmaduros tienen necesidad de leche, tendrían que ser maestros muchos, 30 años sentados en una silla, no crecen. ¿Por qué? Porque no llegaron a la medida, no crecieron, se estancaron. ¿Cuánto entienden? Y tienen necesidad que siempre alguien les esté predicando, y muchos tienen que ser maestros. Después viene otro que en poco tiempo crece, está predicando por todas, porque es maduro espiritual, porque hace lo que Cristo dice, porque guarda la palabra, obedece. El obediente crece enseguida. El obediente, Dios lo convierte enseguida en un gran predicador, en un gran ministro de la verdad. El obediente siempre va a guardar la palabra de Dios, siempre va a soportar las aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Sabemos que debemos confiar en Él en medio de toda prueba y aflicción. Por eso tenéis que crecer, tener un progreso espiritual, crecer y fortalecer, pero ser maduro en la manera de pensar, maduro en cuanto a la malicia, fuera toda maldad, maduro en el Señor, creciendo en el Señor, guardando la doctrina, santificándome, progresando, me santifico, me consagro, ando en la verdad. ¿Cuánto entiende? Sea maduro espiritual. Crezca en el Señor, progrese rápidamente en el Señor. Dios te bendiga y te dejo con esta enseñanza. Todas las bendiciones para vos, tu casa, tu hogar y tu familia.